Hola, buenos días. Bueno, un poco continuando con la exposición que hacía mi compañero Víctor, yo voy a profundizar un poco más lo que significa la calificación técnica y el informe sanitario. Estos principalmente son proyectos que nosotros hacemos. Veo hartas caras de clientes acá donde ya hemos tramitado esto, así que la verdad espero que les pueda servir un poco la experiencia que nosotros tenemos en esto. Quiero partir diciendo qué es una calificación técnica y qué es un informe sanitario. La verdad que, si bien Víctor ya adelantó un poco la definición del marco legal, podemos decir que la calificación técnica es aquella que establece el rango de amenaza. Él decía que un compañero le decía, me quemo solo o quemo a mis vecinos. Bueno, la verdad que yo fui el que le dije eso, y es porque la autoridad finalmente decide si es que los procesos que tú tienes o los riesgos asociados a tu actividad son potencialmente peligrosos o tú los puedes controlar dentro de tu predio o efectivamente pones en riesgo la seguridad del resto. Y el informe sanitario establece el cumplimiento normativo asociado a todas las normas de medio ambiente, higiene y seguridad. Como ustedes pueden ver en las definiciones, en ningún momento hay una autorización. No es que me permita a mí funcionar. Entonces, la verdad que quiero hacer inmediatamente el alcance de que tanto la calificación técnica como el informe sanitario, si bien nosotros los mencionamos como permiso, no lo son. La calificación técnica es establecer un rango, me determina mi actividad. Y el informe sanitario es que yo estoy informando finalmente cómo funciona, pero no es que me autoricen a mí a funcionar, ¿ya? Hago este alcance porque muchas veces nos solicitan o nos llegan requerimientos del informe sanitario diciendo necesito la autorización sanitaria. Si bien se puede tomar como que la autorización sanitaria, no lo es. ¿Por qué? Porque en el DFL1 se establecen distintas autorizaciones para las actividades. Sin embargo, en el informe sanitario estamos declarando que yo cumplo con toda la normativa de mi instalación, ¿ya? Entonces eso para dejarlo clarito, si bien vamos a seguir hablando dentro del lenguaje de que son permisos, etcétera, pero en realidad no lo son. Bueno, en esta presentación principalmente quiero demostrar cómo interactúan, ¿ya? Tanto la calificación técnica como el informe sanitario. Tenemos que, por un lado está el SEA, ¿cierto? El Servicio de Evaluación Ambiental, que mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental uno obtiene la RCA, la cual, si no lo saben, yo se los cuento, puedo tramitar el PAS 94. Si me someto al sistema de evaluación de impacto ambiental, tramito el PAS 94 y esa es la calificación técnica. Entonces, por ende, la calificación técnica se puede decir que es una autorización en etapa de construcción. ¿Y cuál es el requisito? Lo decía muy bien Víctor antes, con eso me dan la recepción final de obra. O sea, ahí interactúa la municipalidad. Pero ojo, la calificación técnica también puedo tramitarla en etapa de operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también lo comentaba Víctor, es un permiso que está principalmente desde el año 92, el Decreto Supremo 47, la ordenanza, ¿cierto? O sea, es un permiso que tiene 21 años y entendemos que las actividades industriales en Chile tienen muchos años más. Por ende, se permite establecer la calificación técnica en etapa de operaciones. Por otro lado, tenemos el informe sanitario, que este permiso sí es exclusivo en etapa de operaciones. ¿Y cuál es el fin? Es obtener la patente municipal definitiva, ¿ya? Y ese concepto está súper arraigado a lo que es la región metropolitana. O sea, supuestamente yo tengo un año desde que comienza mi operación para poder tramitar el informe sanitario. ¿Por qué? Porque es un permiso de operación, donde yo voy a demostrar que estoy cumpliendo con toda la normativa de mi instalación. Enfoquémonos primero en lo que es la calificación técnica. La calificación técnica principalmente toma las condiciones ambientales de mi actividad y de seguridad industrial. O sea, ve efectivamente que de acuerdo a los procesos que yo tengo, de acuerdo al almacenamiento que yo tengo, todo eso está controlado con ciertas medidas de seguridad, ¿ya? Y además toma lo que ustedes conocen como el plano regulador. ¿Por qué el plano regulador? Porque finalmente, como es una definición o una declaración, me van a decir en qué categoría se encuentra mi actividad. Y esas tenemos inofensivo, molesto, contaminante y peligroso. ¿Cuáles son las diferencias? Que si yo tengo un control de todos mis procesos, de todas mis actividades, y puedo asimilar todas mis variables dentro de mi predio y no tengo externalidades ambientales, puedo ser declarado como inofensivo. Sin embargo, siguiendo el ejemplo,
tengo un potencial de accidente grande. ¿Por qué? Porque tengo muchas sustancias químicas, mis procesos son peligrosos y eventualmente corre un potencial peligro mis vecinos, no puedo controlarlo dentro de mi predio, me catalogan como peligroso. Y de ahí se va a lo que es el plano regulador. Ustedes saben que dentro del plano regulador están todas las zonas definidas de, por ejemplo, zona industrial exclusiva, donde se pueden establecer actividades industriales. Entonces, finalmente se define dónde yo me puedo emplazar dentro de una instalación. ¿Cuándo se tramita? Ya lo había adelantado, principalmente en etapa de proyecto, cuando me someto o no me someto al sistema de evaluación de impacto ambiental, y en etapa de operaciones. ¿Cuándo? Cuando ya tengo una empresa que ya está instalada, una actividad emplazada por muchos años, y la verdad que la municipalidad, en esos recuerdos, digamos, de que estoy tramitando algo, me exige que yo me califiquen técnicamente. O estoy tramitando un permiso y me exigen que yo me califique técnicamente. ¿Dónde se tramita? La verdad que si yo me someto al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el SEIA se tramita todo lo que es el componente ambiental, ¿ya? O sea, todo lo que tenga características ambientales se tramita a través del SEIA. Una vez teniendo la RCA, yo tramito el componente sectorial directamente en el CEREMI Salud. Ahora, ¿qué dice la realidad? Que si yo tengo la RCA, la corcheteo un poco al formulario, digamos, de calificación técnica y pasa casi por secretaría. ¿Por qué? Porque muchos o la mayoría de los componentes que piden sectorialmente están asociados a temas ambientales. No pasa lo mismo con otros PAS. Usted hablaba, Víctor, por ejemplo, del PAS 91, donde, para los que no saben, el tema de RILE, que puede ser que toda la parte ambiental sea en el SEIA, pero hay una parte técnica. ¿Por qué? Porque tengo bombas, porque tengo una serie de elementos sectoriales, ¿cierto?, mucho más técnicos, que no se tramitan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso sí tengo que hacer o entregar todos los antecedentes ante la autoridad, ¿ya? Pero en general la calificación técnica, teniendo la RCA, la mayoría de las veces, no quiero generalizar, pero con la RCA basta para poder dar para que te entreguen el permiso. Cuando no me someto al sistema de evaluación de impacto ambiental, directamente con el CEREMI Salud, ¿ya? La verdad que hay un permiso bastante directo y hay relación directa con ellos. ¿Cómo se tramita la calificación? Y aquí nos vamos a detener un poco porque la verdad lo que queremos plasmar es un poco nuestra experiencia, ¿ya?, de cómo nosotros hemos visto que se tramita esto. Primero, vamos a buscar el formulario, ¿cierto? Lo completamos con información general y completamos la solicitud. Paralelo a esto, elaboramos el expediente técnico. Y aquí es donde se encuentra el proceso más crítico, digamos, de la elaboración del permiso. ¿Por qué el proceso más crítico? Porque entendiendo que son en etapas principalmente de proyecto, las calificaciones técnicas, nosotros lo que hacemos es una recopilación de toda la información. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante listas de chequeo. Esas listas de chequeo, ¿de dónde las sacamos? Existen instructivos que son parte de lo que entrega la autoridad sanitaria, y eso le sumamos la experiencia que nosotros tenemos en tramitar estos permisos, o las contingencias que nos vamos encontrando, y tabulamos esa información y con eso le entregamos al mandante su estado, su situación. Cuando los proyectos ya se encuentran emplazados, hacemos un diagnóstico de la información. O sea, ¿cómo lo hacemos? Mediante una evaluación. La verdad que tomamos esas mismas listas de chequeo y efectivamente le hacemos un tipo de auditoría. No es una auditoría porque no tomamos una muestra, sino que tomamos el todo o todas las exigencias que nos pide la autoridad, y eso nos entrega dos cosas. Si es que es una actividad nueva, nos podemos encontrar con el caso, que es bastante posible, de que la información que nos está pidiendo para el permiso no exista. Por ejemplo, nos piden hacer un estudio de ruido, y la verdad que no tenemos un estudio de ruido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como empresa? Los ayudamos a poder elaborar la información. Si podemos hacerlo nosotros, lo hacemos nosotros, y si no, lo ayudamos a que la persona más idónea lo haga. Cuando son actividades que ya se encuentran instaladas, hacemos un diagnóstico de la instalación. ¿Y qué podemos encontrar? Brechas. La verdad que siempre encontramos brechas. No nos ha tocado, digamos, una instalación que no las tenga, porque es natural. O sea, las instalaciones y las actividades económicas son dinámicas, por ende van cambiando. Cuando encontramos brechas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un plan de mitigación. O sea, establecemos un plan de acción con el fin de corregir esta brecha. ¿Cuáles son los contenidos que tiene esta memoria técnica que yo digo que es tan complicada? Bueno, en algunos casos es información general, como la identificación del proponente, la verdad, el tema del formulario, la dirección, etc. Y por otro lado, la planimetría. Y ahí hay muchas veces que nos encontramos con problemas,
Espero que no haya ningún arquitecto acá, pero la verdad que siempre se retrasan el tema de los planos, es bastante complicado, entonces muchas veces también empezamos a hacer el proyecto en una fase de ingeniería conceptual. Por ende, se entiende que no hay ingeniería de detalle, no hay planimetría. Entonces, si la autoridad nos exige la planimetría, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad que esos son tiempos que vamos perdiendo. Y lo otro son las características de la construcción. Tipo de construcción, tipo de estructura, también son requisitos y son básicos dentro de la memoria técnica. Me sumo a lo que dije anteriormente, si no tengo la planimetría, ¿voy a tener la ingeniería de detalle? No, ni una posibilidad. Entonces la verdad que vamos sumando tiempo a este permiso que en algún momento se pensó que era súper fácil, era bastante rápido, pero nos encontramos con estas variables que son complejas. La descripción de la actividad. Y aquí voy a hacer una separación entre cuando tengo etapa de proyecto y cuando ya mi actividad se encuentra instalada. Por ejemplo, el número de trabajadores. Si estoy en etapa de proyecto, tengo que saber cuántos trabajadores van a estar en la instalación. Y eso me permite también proyectar cuántas duchas, cuántos baños, si mis instalaciones tienen comedor, etc. Si estoy en etapa ya, estoy instalado, estoy en etapa de operación, tengo que demostrar que las duchas son las efectivas, demostrar que los baños sirven. O sea, la verdad que también eso me puede generar conflicto. Identificar las materias primas. ¿Voy a utilizar algún tipo de sustancia peligrosa? Si es así, condiciones de trabajo. ¿Tengo las bodegas necesarias que cumplan con el reglamento? Entonces, si estoy en un proyecto, la verdad que puedo decir, sí, voy a tener tantas sustancias, tanta cantidad, y para eso necesito X proyecto, X bodega. Pero si ya estoy instalado, ¿tengo sustancias peligrosas? Sí. ¿Tengo toda la hoja de datos de seguridad? No. Están en español, no sé, son detalles, pero que finalmente van sumando. Lo mismo, ¿las bodegas cumplen con el 78? Y la verdad que este punto yo creo que es de los más complejos, que es, por ejemplo, las medidas de control ambiental, aire, agua, suelo y molestia de la comunidad, que finalmente, como lo decía antes, es lo que le interesa a la autoridad. O sea, la autoridad dice, efectivamente, ¿tú cómo eres? ¿Cómo controlas tus variables ambientales? Por ejemplo, riles, si estoy en etapa de proyecto, tengo que entregar, si se tuvo que someter la planta de riles a una DIA, por ejemplo, tengo que entregar la RCA. Si mi proyecto ya está aprobado, tengo que entregar las concentraciones de monitoreo de autocontrol. Ruido, si estoy en etapa de proyecto y no tengo un estudio, por ejemplo, de ruido, tengo que hacer un estudio de ruido. Si estoy instalado, me da la posibilidad de que yo haga este famoso mapa de ruido y vea si es que dentro de los 200 metros a la redonda tengo algún receptor sensible. Y si lo tengo, ¿cumplo con la normativa? Me van a decir que sí. ¿Cómo lo puedo demostrar? Tengo que hacer un monitoreo de ruido. Entonces, la verdad que son cosas que van sumando. Los agentes contaminantes. Si estoy en etapa de proyecto, tengo que definir, por ejemplo, cuáles van a ser mis agentes, mis potenciales agentes, cómo los voy a minimizar. Tengo las memorias técnicas de los sistemas de captación, por ejemplo, o las medidas de ventilación, puede que sí, puede que no. Si ya estoy instalado, ahí entramos a otro cuento, trabajando con la mutualidad. Tengo mi análisis cualitativo al día, tengo todas las mediciones cuantitativas, entonces todo eso es parte del expediente. Incendios y explosiones. Tengo mi sistema de detección de incendios en etapa de proyecto. Si estoy en operaciones, tengo que entregar mi plan de emergencia. Tengo que entregar, por ejemplo, el registro de que todos los trabajadores tienen, por ley, o deben tener por ley, la capacitación de manejo de extintores. La verdad que uno dice algo bastante simple, pero puedo apostar que muchos de los que estamos acá no tenemos la capacitación de manejo de extintores, o no tienen, pues yo la tengo. Entonces es complicado, y eso también se tiene que demostrar mediante un registro. Control de derrames, memorias técnicas, vectores sanitarios. Si estoy, por ejemplo, en proyecto, puedo definir o puedo hacer un compromiso de que efectivamente voy a cumplir con hacer un control de plaga. Pero si ya estoy en proyecto, tengo que entregar los registros de que se hizo mensualmente con una empresa autorizada. Agua potable y alcantarillado. ¿Tengo posibilidad de agua potable? Si es sí, la carta de factibilidad técnica de que me puedo conectar al sistema si estoy en proyecto. Si estoy en operación, la boleta del agua. Emisiones a la atmósfera. Si estoy en etapa de proyecto, en algunos casos me pueden pedir, dependiendo de las fuentes que yo voy a declarar, una inscripción de las fuentes. Si no, o sea, si ya estoy instalado, el registro de inscripción y la declaración de emisiones. Y finalmente son las medidas de control de accidente y cumplimiento legal, que son la última parte de este expediente técnico, que en etapa de proyecto es bastante simple porque es difícil de demostrar, por ende es principalmente un compromiso, ya un compromiso de que yo voy a cumplir con la ley.
Sin embargo, si yo tengo una actividad emplazada, es evidente que tengo que demostrar con registro de que cumplo con la ley 16.744, con el decreto 54, con el 594, etc. Entonces, como decía, la elaboración del expediente técnico es la parte más crítica. Y quizá uno cuando comienza con la concepción del proyecto define ciertos tiempos, pero cuando empezamos a encontrar estas variaciones, brechas o faltas de información, es evidente que va sumando. Posterior a eso, entendiéndose que ya tengo el expediente absolutamente completado, está listo, pero para que la autoridad lo apruebe, se hace el ingreso y se paga el arancel, y después de eso viene el feedback de la autoridad o la visita del fiscalizador si es que mi actividad se encuentra instalada. La verdad que muchas veces no nos vienen a ver en etapa de calificación técnica. Ya en informe sanitario es otra cosa. Y posterior a eso, entendiéndose que tengo toda la información relevante con el fin de que la autoridad me pueda calificar, ellos mediante una resolución me entregan en qué categoría quedé o qué tipo de calificación industrial tiene mi instalación. ¿Ya? Ese es un poco el proceso lógico de cómo se tramita la calificación técnica industrial. Nos pasamos al informe sanitario, que la verdad según nuestra experiencia, es mucho más complejo, donde, como se adelantaba, es el cumplimiento de toda la normativa ambiental y de seguridad. ¿Y cuál es el objetivo? Es que me entreguen el informe sanitario favorable, y viene con un timbre gigante y dice favorable, ¿cierto? Por ende, como decía antes, no es un permiso, sino que netamente que como titular, ustedes como titular, como empresa, están informando que cumplen con todo lo que dice la ley y que la autoridad está recepcionando esa información como fidedigna. ¿Cuándo se tramita? Lo había comentado antes, en la etapa de operaciones, siempre. ¿Y quién lo solicita? La municipalidad. En ese sentido es importante destacar de que es la municipalidad la que debe fiscalizar el informe sanitario, porque hay muchas empresas que me dicen, la verdad, nosotros, bueno, Cristian antes lo había adelantado, nosotros tenemos varios servicios y dentro de eso hacemos auditoría. Entonces muchas veces levantamos que la auditoría es que el informe sanitario no existe, o si existe, no está vigente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubiera un cambio en el proceso que finalmente dejaron un poco atrasado el informe sanitario. Y nos dicen, la verdad que nosotros no han venido muchas veces a fiscalizarnos y nunca nos han pedido el informe sanitario. Y tiene mucha lógica porque el Seremi Salud no tiene que pedir el informe sanitario. Sí se tramita con ellos, pero finalmente es la municipalidad la que lo exige. ¿Ya? Entonces, sí nos llaman cuando llega junio, sobre todo, que les dan la última patente provisoria y les dicen, estimados, si ustedes de aquí a diciembre no tienen un informe sanitario favorable, no les entregamos la patente definitiva y por ende no pueden funcionar. Y ahí la situación cambia radicalmente. ¿Dónde se tramita? Lo adelantaba exclusivamente en el Seremi Salud. ¿Y cómo se tramita? La verdad que la lógica es muy similar, para no decir igual, a lo que es la calificación técnica. Primero un formulario, se completa, se entrega a firma del representante legal y después se realiza una elaboración del expediente que también es el proceso crítico donde se lleva la mayor cantidad de HH del proyecto. ¿Cuál es la metodología del proceso? La verdad que es la misma. Acá como tenemos, o como el proyecto sí o sí se encuentra en operaciones, la parte del diagnóstico de la información mediante una evaluación es crucial, ¿ya? Porque siempre nos vamos a encontrar con brechas, siempre. La metodología es la misma y principalmente acá lo más importante es la elaboración de la información y los planes de mitigación. La verdad que nosotros en un comienzo establecíamos ciertos plazos para elaborar un informe sanitario, pero después la experiencia nos fue diciendo que era mucho mejor dividirlo por etapas. La verdad que en una primera etapa solamente se hiciera la evaluación. ¿Por qué? Porque de esa forma el cliente también tiene la concepción de qué es lo que tiene que hacer y no está amarrado a un tiempo o a una promesa, digamos, que no se puede cumplir por parte de nuestra empresa de que vamos a tramitar el informe en no sé, 2 o 3 meses. ¿Ya? O sea, siempre tratamos de particionar un poco el servicio en el sentido de que primero hagamos una evaluación, veamos cómo están y posterior a eso destinemos un plan de acción y cuando tengamos ese plan de acción absolutamente finalizado, presentemos y echemos a correr, digamos, los plazos propios que tiene la autoridad, digamos, para poder responder al permiso. ¿Y por qué quizás hago tanto énfasis en esto que es complicado? La verdad que no es mi intención asustarlo, pero la verdad que siempre nos hemos encontrado con muchas falencias. Entendemos que la mayoría de los encargados ambientales de las empresas están viendo el día a día de su propia empresa, porque finalmente la naturaleza propia de una instalación, etcétera, es la producción, sea cual sea.
Y nosotros, los ingenieros ambientales, los que son los de prevención de riesgo, principalmente estamos enfocados en que esa actividad se realice de buena manera. Entonces hay muchas cosas que hay desconocimiento y que es absolutamente natural. Por ejemplo, alguna de las brechas que nos hemos encontrado es la autorización de generación o almacenamiento de residuos no peligrosos. La verdad que donde vamos hay casos excepcionales, la verdad que hay muchas empresas que lo tienen, pero la mayoría no lo tienen. ¿Por qué? Porque considera que sus cantidades son tan bajas que la verdad que no tiene que tramitarlo. Pero ¿qué pasa? Viene la visita de fiscalización y le dice que aunque tú tengas, no sé, 2 tambores de papel, tienes que tramitarlo. ¿Por qué? Porque el DFL1 establece que son residuos de cualquier naturaleza y no establece cantidades. Entonces ahí queda un poco la ambigüedad de los criterios de quién vaya. Otra cosa que siempre, o ejemplos de falencia que nosotros hemos visualizado, es que no existe la resolución sanitaria para los residuos peligrosos. No, es que la verdad genero solamente 2 tambores al año. Perfecto. No, pero los voy a sacar todos los días. O sea, no hay almacenamiento en mi instalación. Todos los días voy a retirar. Y viene la autoridad y te pregunta, ¿efectivamente los puedes sacar todos los días? ¿Qué pasa si un camión no llega? Está almacenando. Por ende, tienes que tener un lugar acondicionado. Entonces, son cosas que van sumando y, si ustedes se dan cuenta, son muchos otros permisos, ¿ya? O sea, si bien, y esa es la característica principal de lo que decía Víctor, de que si ustedes quieren saber definitivamente qué cosas tienen que tener en su instalación, tramiten el informe sanitario, porque la verdad que ahí se desglosa una serie de permisos. Planes de manejo, por ejemplo, que no tienen, no están retirando con SIDREP. En el tema de sustancias, ahora con la normativa del Decreto Supremo 78, algunos caen, digamos, en que tienen que tramitar una resolución sanitaria, pero si no tengo que tramitarla porque tengo, no sé, 1 tonelada o tengo 10 kilos, da lo mismo. La verdad que el reglamento establece condiciones desde 0 hasta 1000 toneladas. O sea, la verdad que si bien el permiso está condicionado a las 12 toneladas o a las 10 de inflamable, pero las condiciones de almacenamiento es para todo. Entonces, si yo tengo 600 kilos, tengo que tener una bandeja, tengo que tener la etiqueta, ¿cierto? Entonces, todas esas cosillas nosotros las vamos levantando y vamos ayudando a nuestro cliente, que es la idea, no asustarlo, sino que al revés, ayudarlo. En la evaluación de la mutual, muchas veces nos encontramos que no, tenemos todo implementado, tenemos todos los informes técnicos y vamos a ver un parámetro de iluminación y justo había un escritorio que tenía bajo la norma. La verdad que si ingresamos a ese formulario es evidente que nos van a rechazar el informe sanitario, porque el informe sanitario, como yo estoy informando, tengo que informar que estoy cumpliendo, si no, no tiene sentido hacer el trámite. Y la verdad que si mi empresa no es muy grande, o es mediana o chica, no sé si hay alguien de la mutualidad, pero ellos no se preocupan mucho de las empresas que tienen pocos trabajadores, entonces poder coordinar una medición con la mutualidad cuando yo no tengo una instalación muy grande es difícil. Entonces también vamos sumando más tiempo. El tema SEC, ahí es súper complicado porque nos ha tocado casos de que tengo un estanque de combustible y que la verdad no es mío, es de Copec, o de Shell, para no dar nombre, o de cualquier otro. Y la verdad que ellos no lo tienen declarado. ¿Cómo lo hago? Entonces empezamos a pimponear con ellos, que no nos responden, etc. El tema del gas, tengo una bombona en Comodato, está declarada, si tiene más de 10 años, me cambiaron la bombona, si esa bombona alimenta unos hornos, tengo el TC7, que es la declaración de esa instalación, si mi bombona va a unos Califón o a la cocina del casino, tengo el TC6, que es la declaración que tengo que hacer para instalaciones interiores de gas. Entonces, todo ese tipo de cosas, muchas veces las empresas no lo asimilan cuando tramitan el informe sanitario. Y nosotros es evidente que como ya tenemos este servicio como un poco más de manejo, podemos ayudarlo. Otras cosas, el reglamento interno está actualizado, tengo el postnatal parental actualizado, comité paritario, están todas las actas, emisiones, declaración de emisiones, estamos a 24 de abril, muchos saben que el 30 se acaba el plazo, tenemos eso al día. Inscripción de fuentes, nos ha tocado que vamos a hacer la primera revisión y nos damos cuenta que teníamos un grupo electrógeno de emergencia o de respaldo y nunca estuvo inscrito. La verdad que esto no entendemos nosotros que nunca es por mala fe, sino que netamente por desconocimiento, porque uno está metido, digamos, en la operación y tratando de ayudar que la operación sea continua. Mejoras estructurales, si tengo que sacar el permiso, es evidente que tengo que tener una bodega que cumpla con el estándar, eso implica una inversión, o sea, me aumentan los costos de lo que yo tenía previamente establecido. Condiciones básicas en el lugar de trabajo, quizás son más simples, quizás es hacer unas líneas, demarcar, poner un letrero, pero ¿qué pasa con la cultura de la gente? Es fácil cambiarla de un día para otro que
que el operador, para no decir el viejo, vaya y vote el wipe donde debe y no lo vote o no coma en su puesto de trabajo. Bueno, nosotros también lo apoyamos con eso, con capacitaciones, etc. Finalmente, la planimetría y toda la información de prevención de riesgo, que la verdad dentro de todo es donde menos encontramos falencias. Es por ello que una vez que tenemos elaborado el expediente, tenemos todo este diagnóstico elaborado, el plan de acción finalizado, hacemos el ingreso y el pago del arancel ante la autoridad sanitaria. Ahí sí o sí nos visita un fiscalizador, y la verdad que ellos siempre nos van a dejar un acta de inspección, no porque sea malo, no porque no sea mi amigo, sino porque su tarea es que si ustedes están bien, estén mucho mejor, y si están mal, lleguen a bien. O sea, la verdad que es la idea siempre de la autoridad que las empresas vayan mejorando. Y como resolución tengo un informe sanitario favorable, o sea que me permite seguir con mi actividad porque estoy informando favorablemente que cumplo con todas las medidas de prevención de riesgo y de medio ambiente. Los plazos promedio para la calificación técnica, en etapa de construcción, nosotros nos demoramos por lo menos unos 2 meses en hacer todo este proceso que les decía, y la autoridad unos 35 días hábiles. En etapa de operación nos demoramos 3 meses y 50 días hábiles. La verdad que los plazos de la autoridad no son absolutos, principalmente porque la ley tampoco los establece. Este es un dato que nosotros conseguimos directamente con ellos, principalmente con la oficina de Santiago, ya porque ellos tienen un propio sistema, desconozco si es para todas las regiones, pero tienen un sistema que finalmente los obliga a sacar esos permisos en ese tiempo. Los costos, 64.400 pesos vale el arancel cuando uno ingresa la calificación técnica. Y el informe sanitario, en etapa de operación, Better, 1 a 3 meses. Si hay algún cliente que no hemos demorado más, es porque cada proyecto tiene sus propias falencias. O sea, la verdad que ahí funcionamos dependiendo de cada proyecto. Todo esto es promedio. Y la autoridad también son 50 días hábiles. Y los costos del arancel son 74.300 más el 0,5 del capital inicial declarado. Eso que se hace en servicio de impuestos internos al comienzo de la actividad, pero tiene un tope, también entendemos que las actividades van creciendo. ¿No? El tope es de 593.800 pesos. ¿Ya? Puntos a destacar. Principalmente acá vienen 2 láminas que, bueno, ustedes ya las tienen. Muchas veces hay empresas que nos llaman porque necesitan un informe sanitario para poder sacar la patente. Y la verdad que nos damos cuenta que tampoco, dentro de esas revisiones exhaustivas que nosotros hacemos de las variables, también preguntamos por la calificación técnica. Primero pensando también que pueden estar emplazados donde efectivamente se encuentran. Y no la tienen. Entonces nosotros, y como ustedes lo pudieron ver en las láminas, que la información y documentación de la calificación técnica es muy parecida, o casi igual, el informe sanitario tiene mucha más información que la calificación técnica, por ende son iguales la información. Por ende, nosotros siempre recomendamos que si está tramitando la calificación técnica con nosotros, aproveche la instancia de no hacer una doble tramitación de permiso y haga la tramitación paralela, ¿ya? La verdad que esto es súper conveniente tanto para la empresa como para la autoridad. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento se lo solicite la municipalidad o la misma autoridad sanitaria en algún caso y tengan que hacer todo el proceso de nuevo. Y esto, recordemos que mucha de la información que nosotros presentamos a la autoridad va venciendo. ¿Por qué? Porque hay actas de comité, etcétera, cosas que tienen una temporalidad, ¿ya? Entonces, nosotros, la verdad que para el proceso de patente, si es que no tienen la calificación técnica, aproveche y tramítela inmediatamente. Además que Better siempre le hace precios preferenciales cuando tramitan eso, así que es bastante bueno. Y lo último es que, esencialmente, un correcto diagnóstico más una presentación ordenada es sinónimo de un ahorro de tiempo y recursos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos solicitan, no, pero ingresemos. La verdad necesitamos que esté ingresado. Solamente necesitamos el comprobante de que se está tramitando para efectos de la municipalidad. Nosotros lo entendemos. La verdad que no en ningún momento es una crítica. Entendemos que las actividades tienen que seguir funcionando. Pero cuando uno tiene un correcto diagnóstico, podemos levantar todas las brechas y hacer el trabajo una sola vez. Además que ustedes saben que es difícil pedir recursos. Al jefe, al gerente, es difícil decirle, necesitamos una bodega, necesitamos cartel, etcétera. Entonces, si vamos pidiendo por goteo, mucho más complejo. Entonces, si hacemos un correcto diagnóstico, podemos ahorrar tiempo y podemos ahorrar recursos. ¿Por qué la presentación ordenada? Porque, sobre todo el CNM nos ha contado que, y nosotros lo hemos visto también, que muchas empresas llegan con cajas
con formulario, ahí está, toda la información que necesita. Y la verdad que eso trasciende en qué cosa, en que la autoridad comienza a preguntar nuevamente sobre lo mismo que ya se entregó. ¿Por qué? Porque no entienden la información que les llegó. Y es evidente, o sea, si a mí me entregan un túmulo de papeles gigantes que es muy difícil poder interpretarlo, es evidente que voy a seguir preguntándole al titular. Por ende, una presentación ordenada con una memoria descriptiva y una memoria técnica es bastante importante para el ahorro de tiempo y recursos. Eso también me permite, sobre todo el correcto diagnóstico, tener oportunidades de mejora. Nos ha tocado en clientes que muchas veces en el proceso del informe sanitario los van a fiscalizar por otra cosa, residuos, fuentes fijas, lo que sea, y ustedes saben que cuando la autoridad va aprovecha a hacer el ciclo completo, pues sí, va poco, pero cuando va es importante la visita. Por ende que muchas veces todo lo que en un principio fue en función de un permiso, les permite a las empresas mejorar en su gestión completa. Y finalmente la efectividad. ¿Por qué? Ahí creo que en su lámina dice mejora continua, pero va por lo mismo. Si yo tramito un permiso o hago la presentación de cualquier permiso, pero sobre todo el informe sanitario, tengo que hacerlo con el fin de que me lo aprueben. Y por lo menos esa es la consigna que nosotros tenemos. Uno presenta para que se apruebe. Entonces, si voy a presentar información desordenada o voy a presentar información que esté mala porque no hice un diagnóstico de lo que estoy entregando, la verdad que las probabilidades de que te rechacen son altas. Nos hemos dado cuenta que muchos proyectos se caen no porque no estén cumpliendo, no es porque sea una mala empresa, sino porque la calidad de la información carece de relevancia para la autoridad. Por eso es fundamental que si hacemos un correcto diagnóstico y una presentación ordenada, no voy a decir nos asegura, porque siempre hay eventualidades, pero sí nos da un gran margen de que efectivamente consigamos el permiso. Y hacer eso es lo que nosotros en Better decimos, entregar un proyecto con valor y sustentabilidad. Gracias.